Hola, hola, buena noche. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud al Día con un tema bastante interesante, la contratación incorrecta en salud. Adrián Revelo Vallejo, futura gerente de la calidad y auditor en salud de la Universidad de Asturias, y este tema hace parte del desarrollo académico de la asignatura Auditoría Integral en Salud. Bueno, en las empresas debe existir un talento humano encargado de las múltiples tareas para poder cumplir con los objetivos de la misma. Para que estos equipos, tanto administrativos como asistenciales, operen, debe existir un vínculo formal laboral entre el empleador y el empleado. Surge entonces la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, donde se establecen las reglas, principios y procedimientos que rige la contratación hecha por las entidades estatales mediante principios de transparencia, economía y responsabilidad, y los diferentes tipos de contrato, que para el día de hoy me voy a detener únicamente en la vinculación laboral por medio de prestación de servicios. La norma es clara. El contratista es independiente, ¿no es cierto que sí? Ejecuta sus funciones sin recibir órdenes, sino de acuerdo a sus propios criterios. No existe la figura de subordinación bajo un jefe permanente, sino la supervisión. No hay pagos de prestación social por parte del Estado y se celebra por un tiempo determinado. Además, solo es posible contratar cuando las funciones a realizar no pueden ser ejecutadas por el personal de planta o se requiere de habilidades o conocimientos específicos no existentes en la entidad. Nos vamos a detener ahora a hablar de los errores más comunes en este tipo de contratación. La primera de ellas es el contrato realidad. Ocurre cuando se violan las condiciones especiales de la orden de prestación de servicios y aparece la subordinación laboral, la desnaturalización del objeto contractual, ¿no es cierto?, y las fallas en la justificación legal, dejando vacíos contractuales sin evidenciar la insuficiencia del personal. Aparecen también otros temas no menos importantes, errores en la redacción y ejecución contractual, caracterizados por terminologías no acordes. Otro de los errores importantes y muy común son los hechos cumplidos. Ocurre cuando el contratista se ve obligado o también por decisión propia empieza a ejercer funciones para las cuales va a ser contratado sin contar con la documentación y soporte necesario. Las firmas de las partes, la expedición de un registro presupuestal, una aprobación de pólizas de garantía y un acta de inicio. Están también las prórrogas verbales. Sucede que algunas entidades llegan a acuerdos de palabra con los profesionales pactando ampliación del contrato sin dejar un documento por escrito. Aquí aplica un dicho muy común: lo que no está escrito no cuenta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los contratistas reciben órdenes de su superior donde le piden o le exigen que continúe prestando sus servicios y que pronto se hará un nuevo contrato, un otro sí, un modificatorio, etc. En derecho administrativo existe un principio de prohibición de estos acuerdos. La voluntad de la administración pública es solemne y escrita. Y también está otro error común, que son los pagos sin soportes, que sucede cuando el contratante hace pagos al contratista o sin un contrato debidamente legalizado o sin soportes de cumplimiento de sus funciones. Veamos ahora qué pasa cuando suceden estos errores. ¿Será que hay consecuencias jurídicas o fiscales para las partes implicadas? En el caso del contrato realidad y de los demás errores, sí hay implicaciones. Para la entidad contratante y sus funcionarios, por ejemplo, existen consecuencias jurídicas y administrativas como la condena al pago retroactivo, las sanciones por moras pensionales, la afectación a la planta del personal. Responsabilidades de tipo fiscal que ocurre en los 4 errores, como el detrimento patrimonial, y para este caso puntual, la acción de repetición, donde la entidad está obligada a demandar al funcionario o exfuncionario que actuó con dolo para que desembolse los dineros de la condena judicial. Existe también una responsabilidad disciplinaria. Se considera una falta gravísima a título de dolo o culpa gravísima, significando destitución inmediata del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por periodos de 10 y hasta 20 años. Ahora bien, para el contratista, en este caso, pues existe también unas consecuencias como el reconocimiento de sus derechos laborales, un saneamiento de su historia laboral, una carga procesal y de tiempo, ya que es un proceso de demanda ante el contencioso administrativo engorroso, costoso, tarda años y es bastante desgastante.
Es importante destacar que también existe para el contratista un término de prescripción extrema de 3 años para demandar una vez finalizados los actos y una pérdida de contratación futura con la entidad porque pues por obvias razones la entidad no va a querer volver a contratar con una persona que ha iniciado un proceso legal en su contra. En los hechos cumplidos también existe una responsabilidad penal por delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Si hay pago, pues pese a esta figura se considera un delito de peculado por apropiación a favor de terceros o falsedad en documento público. También hay responsabilidades disciplinarias tipo dolo, una responsabilidad fiscal de detrimento patrimonial, al igual que en los otros tipos de errores. ¿Se puede hacer algo para evitar? Claro que sí. Lo más importante para las partes está el regirse a la normatividad actual del país, al Estatuto de Contratación, a las sentencias que ha fijado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, porque lo más importante aquí para evitar los errores es ceñirse a la norma. Esta será el salvamento para las partes. Los contratistas deben velar por el cumplimiento normativo, empezando por la exigencia del contrato con sus respectivos soportes para poder dar inicio a sus funciones. Una vez haya finalizado el contrato, cesarán las actividades sin tener que ceder a presiones o falsas esperanzas, documentar las irregularidades como pruebas de las mismas, desarrollar funciones con criterios propios y no pertenecer de manera exclusiva a la institución. Y para el contratante, ¿cuál recomendación está entonces? Deberán garantizar la autonomía del contratista, garantizar la solemnidad implementando alertas tempranas de vencimiento de contratos, prohibición de órdenes verbales y capacitación a quienes hacen la supervisión a los contratos para evitar incurrir en estas faltas. De esta manera podemos evitar consecuencias de tipo disciplinario, penal, fiscal y administrativas que lo único que van a conllevar es al que las entidades, las empresas, pues caigan en errores supremamente delicados. Es todo por hoy. Un fuerte abrazo para todos.